Todas las historias de los héroes comienzan con su origen humilde, provenientes de pequeños pueblos y destinados a escribir grandes historias. Pero esta no es la historia de un héroe. El odio y la rabia lo llevaron a escribir su camino. Este era un simple hombre, un peón que los dioses no esperaban nada de él. Aún así, no permitiría que ellos escogieran su destino. En un pequeño pueblo un hombre hacía de guardia. Unos movimientos en las hojas lo alertarían. Lo que no esperaba es que sería emboscado. Una horda gigantesca de goblins comenzaba a atacar aquel pequeño pueblo. Los hombres del pueblo intentaban defenderlo, incluso unas cuantas mujeres, pero eso no evitó su destino. En una pequeña casa una hermana mayor escondía a su hermano pequeño, y con un acto de buena fe le diría que estaría bien. Una vez encerrado, el niño por una grieta sería testigo de las atrocidades que estaban ocurriendo, y sobre todo, lo que ocurriría con su hermana mayor. 3 días después, aquel niño se atrevió a salir de aquel hoyo. 3 días de tormento arrastrándose y comiendo la tierra del piso, que evitó que muriera de inanición. Sediento encontraría un jarrón roto del cual tomaría agua. Observando los restos de lo que alguna vez llamó hogar, notaría la funda de una daga que era perteneciente a su padre, pero ahora le pertenecía a los sucios goblins. Por azote de una enfermedad, él no tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, un cazador y un herborista. El chico encontraría la bolsa de monedas de su hermana, lo poco que quedó de ella. Con la idea en mente de huir, el jovencito se escabulliría por el pueblo, no sin antes ver lo que dejaron los goblins. Frente a él estaban los cuerpos de sus vecinos. Por fortuna ella se había ido a la ciudad, a una pequeña granja con su tío. Mientras caminaba, aquel niño con las fuerzas que le quedaban se preguntaba por qué nadie vino a ayudarlos. Al intentar cruzar, este caería en un páramo lleno de cuerpos. Recuperándose vería aquella escena tan cruel, pero no era tiempo para pensar, el sonido lo alertaba. Venían más goblins. Con el miedo encima y sin tiempo, su plan sería esconderse, simplemente camuflajearse. Esto fue suficiente para despistarlos. Planeaba llegar a la ciudad y después vería qué haría con aquel odio e ira que ahora cargaba. Para mala suerte, su escape no sería tan sencillo. Había guardias. Lo que él no sabía es que los goblins podían ver por la oscuridad. El movimiento causó que fueran tras él. Sin oportunidad de pensar, este comenzaría su ofensiva para escapar, arrojando una piedra para quitarse de encima a uno. Aún así no fue suficiente su destreza para poder esquivar ambas lanzas, terminando de impactarle una en el lado izquierdo. Para su fortuna encontraría una hoz que aprovecharía para incapacitar al goblin. Con esta oportunidad ahora podía correr a la salida. Aún así no sería tan afortunado. Una serie de flechas lo alcanzaría. Ahora el goblin que había golpeado con la piedra lo pateaba con odio para que otro terminara de golpearlo con un garrote. Ante él estaba la muerte, pero no estaba dispuesto a morir. Apretando los dientes, tomaría una piedra con la cual golpearía a uno de los goblins que lo azotaba. Esto solo lo hizo enfurecer más. Uno de ellos ya estaba dispuesto a acabar con él, pero una extraña voz sonaría. Y lo siguiente es que la sangre de aquellos que lo atormentaban estaba sobre él. Las pisadas de un extraño se acercaban. Una vieja rea que estaba admirada de aquel pobre niño. Recuerdo cuando peleé con aquel chico. Debía tener alrededor de unos 8 años. Él era 2 años mayor que yo. Aquella vez le mencionaba que iría a la ciudad. Lo que realmente deseaba es que él me pidiera venir conmigo. Claramente yo aceptaría, pero en lugar de eso me gritó. Entonces yo se lo devolví. Así es como mi madre vino a calmarnos y también su hermana. Ella se lo llevó y fue la última vez que pude verlo. Realmente aún no quiero levantarme. Una vez de pie, la joven comenzaba con sus tareas de la mañana, frente a su tío, el único familiar que le quedaba. Este le diría si no quería ir a la ciudad. Sin antes terminar la petición, la granjera lo rechazaría. Dentro de ella lamentaba no tener el valor para confrontar aquello que le da miedo. Sin tiempo a seguir pensando, se daría cuenta que un grupo grande de personas pasaba cerca de la granja. Posiblemente varios de ellos querían comenzar su historia como aventureros. Para la pobre granjera esta situación era muy incómoda. Viendo a todas aquellas personas, le vino a su mente aquel chico de su infancia, recordando que él quería ser un aventurero. Alguien que explorara ruinas, peleara contra monstruos, encontrara tesoros, rescatara princesas y quizás tal vez salvar al mundo. Dentro de ella pensaba que posiblemente podría haber sido una aventurera, aunque posiblemente si se hubiera quedado en su pueblo ya no estaría aquí. En eso un extraño aventurero pasaría cerca de ella. Esa sensación y su rostro familiar la hizo darse cuenta que quizás aquel aventurero que acababa de pasar era aquel chico con el que creció. Pero tal vez era un pensamiento tonto, y en el gremio todo era un caos. Varios aventureros nuevos se registraban y otros cobraban sus recompensas. En eso una joven recepcionista era regañada por haber confundido un worm con un wyrm.
Este simplemente le quedaba disculparse por lo ocurrido. Estaba convencida que era más difícil que la capacitación que tuvo en la capital. Frente a su lugar reflexionaba sobre aquella hoja que escribió y las posibles repercusiones que tendría. Sin tiempo a pensar, una gran cantidad de peticiones caería sobre ella, y como si fuera obra del destino, aquellas peticiones eran misiones de goblins. Ya realizando un poco del papeleo, su compañera se acercaría para darle un poco de ánimos. Esta le diría que debería darse un tiempo para comer, pero al parecer la pobre courier no podía darse un momento de descanso. Intentando levantarse una sonrisa, sería sorprendida por un joven de cabello plateado. Al parecer aquel chico de ese pequeño pueblo había sobrevivido, e incluso creció hasta convertirse en un adolescente. Este preguntaría si era un buen momento. La courier tomaría un ligero respiro para darle la bienvenida. Aquel joven estaba aquí para registrarse. De los nervios, esta tiraría todas las misiones. El joven capturaría una de ellas y vería que se trataba de una misión de goblins, así que sin pensarlo, la escogería. La joven recepcionista quería encontrar una manera de detener a aquel joven para que no cometiera un grave error, pero su estómago sería el primero en traicionarla. Sin más remedio, la joven tuvo que aceptar y darle aquella petición. Después de eso comenzaría a hacer el registro de aquel joven, y sin tiempo que perder, este se retiraría con la misión. Eso entraría un joven lancero, el cual diría que era un idiota aquel joven de cabellos plateados, claramente por la actitud que este emanaba. Inmediatamente la courier comenzaría a atender a aquel lancero, no sin antes preguntarse si el joven se había preocupado por ella y por eso había hecho esta pregunta. En una herrería, un aventurero pelirrojo le pedía al herrero una espada con algún tipo de magia. Claramente se podría conseguir algo así, pero se necesitaría saber primero su presupuesto. Dentro de su mente, el herrero reflexionaba cómo son estos aventureros y cómo varios de ellos no logran regresar. El herrero le recomendaría un casco y un escudo, algo de sentido común. Al ver que aquel chico lo consideró, era posible que este regresara con éxito. En eso, la entrada de aquel joven interrumpía sus pensamientos. Este llegaría con la petición de equipo. Sin tiempo que perder, el herrero le pediría el dinero. Frente a aquel herrero había una bolsa de flores llena de monedas de oro. En burla le diría si no se la hizo su mamá o su hermana. Este, tras un silencio, diría que así fue. Al ver que aquel chico no bromeaba, este le preguntaría qué necesitaba. De inmediato, el joven le diría que necesitaba una armadura de cuero pesado y un escudo. El herrero comenzaría a analizar a aquel joven. Complexión de luchador, quizás es alguien capaz de usar un arco, probablemente un explorador o un multiclase. También pediría una espada. Al colocársela, se daría cuenta cómo se inclinaba por el peso, como cualquier otro novato. También pediría una espada. Al colocársela, se daría cuenta cómo es que este se inclinaba por el peso, como cualquier otro novato. El herrero le mencionaría que la armadura estaba detrás de él. De inmediato aquel joven tomaría aquella armadura y el escudo. En un momento de socializar, aquel aventurero pelirrojo le preguntaría si se registró hoy y si no le gustaría tener una aventura con él. Aquel joven le preguntaría si habría goblins. De inmediato el pelirrojo le diría que no. A él le esperaban las grandes aventuras. Pero de una manera algo antipática, el chico interrumpiría diciendo que él solamente quería goblins e iba a acabar con ellos. Ya frente al mostrador preguntaba cuántas monedas le restaban. El herrero le diría que solo unas pocas. Este pediría unas pociones. Él diría que no es su especialidad, que debería comprarlas en el gremio, pero aún así tenía un antídoto y una poción de curación. Ya con una simple moneda preguntaría si necesitaba algo más. Este le diría que un casco, de ahí sacaría uno de acero con 2 cuernos. Tomando aquel casco y dentro de sus pensamientos, aquel joven estaba decidido a tomar su rol y cumplir con su misión. Él quería convertirse en el asesino de duendes. Ya dentro del bosque, el Slayer recorría en búsqueda de la cueva de los goblins. Una vez frente a ella, observaría por un rato lo que ocurría. Vería salir una patrulla de goblins. Mientras los observaba, recordando lo que le dijo alguna vez su hermana, esta le mencionó que observar es una de las habilidades más valoradas para los cazadores. Ya de pie, el Goblin Slayer, listo para asaltar la guarida, se pondría a pensar sobre cómo sería el asalto, confirmando algo que tuvo que aprender a las malas, y es que la luz lo traicionaría. Pero aún así, de todas maneras, los goblins son capaces de ver en la oscuridad. Dentro de sus pensamientos, consideraría no poder llevar una antorcha por el escudo y la espada, pero se daría cuenta que sus propios pensamientos eran una tontería. Seguramente si su maestro estuviera ahí para verlo, simplemente se burlaría de él. En un recuerdo del pasado, su maestro le daba una lección mencionando que los afortunados son todos aquellos que pueden hacer cosas sin que se las enseñen. Pero el Slayer no era uno de ellos. Es así que aquel chico tendría que recorrer un camino con un objetivo, si no, ¿qué sentido tendría vivir? Ya dentro de la cueva, el Slayer caminaba con cuidado. No podía evitar el olor que emanaba ese lugar, pero él ya se había acostumbrado, y eso no le impediría cumplir con su objetivo. De inmediato, el Slayer se lanzaría al ataque tras notar que había un goblin en una de las piedras. El primer goblin con el que había acabado, sin poder pensar en algo más, 2 goblins más ya se balanceaban sobre él. Este de inmediato intentaría tomar su espada. Para su mala suerte, al ser tan larga, haría que golpeara contra la piedra y cayera. Sin otra opción, retrocedería para cubrirse con su escudo. Ya frente a él había una de esas criaturas horribles que le escupía frente a la cara. Al levantarse, lo arrojaría para después patearlo y pisarlo.
No puedo dejar de pensar. ¿Una emboscada? Les dejé una apertura. Lo que no entiendo, ¿cómo es que sabían que estaba aquí? No había guardias. El primer goblin que eliminé no hizo ruido. ¿Cómo pesta esta cosa? Todo era nuevo. Bueno, ahora saben que estoy aquí. Así que ya es demasiado tarde. Tener la espada contra la pared es mejor que estar expuesto. Así podré solo centrarme en lo que tengo enfrente y podré matarlos a todos. Sangre, grasa, carne y hueso. Cada vez que mato a uno de estos goblins, mi espada pierde el filo. Un trasgo. No hay problema. Aún puedo derrotarlo. ¿Cuántos maté? ¿Cuántos escaparon? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos hay en este agujero? Primero, atenderé mi... Esta herida ha sido tan fría. Puedo sentir un dedo izquierda temblando. Ahora lo entiendo. Está envenenada. No pasa nada. Tengo un antídoto. No está. Se rompió. Quizás cuando caí en la emboscada. Si puedo volver a la aldea. Tal vez. No. No tengo tanta fuerza. Voy a morir aquí. Estoy seguro. ¡No! Me niego a morir. Al menos por ahora. Mientras el Slayer se recuperaba, los goblins que lograron escapar corrían a avisar a su líder, un goblin chamán. Este preguntaría sobre la situación para hacer un berrinche digno de un goblin. Para ello, como era de esperarse, de un líder se pondría a reunir a los miembros restantes para el contraataque. Aquel que era el líder era cargado como se debía hacia aquel aventurero que había humillado a sus hombres. Ya frente a la entrada había un rastro de sangre, seguramente de aquel aventurero malherido. De inmediato mandaría a 2 goblins a ir tras él, pero el Slayer tenía un plan. Este les haría caer el trasgo encima a los goblins. Claramente esto tomaría por sorpresa a aquellas criaturas. De manera impulsiva el chamán mandaría a los goblins, y como lo incapaces que son, la trampa que tenía planeada el Slayer funcionaría, cayendo encima del primer goblin y apuñalando el que llegaría por detrás. Aunque son criaturas tontas, no se puede pasar por alto su astucia, así que este aprovechó la distracción para hacer castear un rayo. De inmediato el Slayer levantaría el trasgo para cubrirse, pero la electricidad es conductiva. De inmediato el golpe lo lanzaría al piso, el Slayer se pondría de pie y el golpe eléctrico no fue suficiente para dejarlo fuera de combate, solamente para entumecerlo un poco. Al instante el chamán comenzaría a invocar de nuevo un rayo. Deslizándose ante aquella tormenta era consciente del peligro. Con su pensamiento enfocado notaría que el chamán necesita castear el hechizo, entonces para detenerlo solo tendría que callarlo. Lanzando su escudo detendría el rayo, tiempo suficiente para poder atravesarle la garganta. Pero la sonrisa de aquel goblin dejaba ver algo más. El trasgo había vuelto a la vida por el rayo. En brazos de aquel trasgo el chamán celebraba. Para él era su victoria, pero era más obvio que el Slayer sabía seguir peleando, así que cortaría su brazo para liberarse. Dentro de la mente del Slayer no comprendía cómo aquel trasgo seguía con vida. Con un brazo menos, el trasgo no se daría vuelta atrás, tomaría un tronco para golpear al Slayer. Claramente todo el entrenamiento que tuvo con aquella rea no sería en vano. Esquivarlo sería fácil. El problema es que la espada, al estar desgastada y rota, no era suficiente para poder combatir al trasgo. Entonces, ¿cómo podía vencerlo? Sin tiempo a esquivar, sería lanzado hacia los árboles. Claramente este con su escudo esperaba el impacto, así que de inmediato solo necesitaba darle un empujón más a la espada. Empujar su espada rota en el cuello del trasgo fue suficiente para terminar definitivamente con él. Como si fuera parte del karma, el trasgo caería sobre el chamán que intentaba escapar, impidiendo que siguiera. Ya frente a él estaba aquel aventurero que acabó con todo su grupo. Lo último que pudo ver es el brillo de los ojos rojos de aquel chico. Ya dentro de la cueva, el Slayer comenzaba a contar a los goblins con los que había acabado y rematando a los que estaban aún heridos, comenzando así con un hábito. Explorando la cueva encontraría a la chica que estaba en el reporte de la misión, pero también un nido de goblins pequeño. Al verlo no pudo evitar verse a sí mismo reflejado, y como era de esperarse, él tampoco tendría piedad. Ya frente al pueblo más cercano se acercaría a dejar a aquella chica para que la atendieran lo más pronto posible. Aquel chico había cumplido su primera misión. Mientras tanto en la granja, la joven granjera se encontraba de pie observando el atardecer. A palabras suyas nunca le gustó porque sabía que era tiempo para anochecer y tendría que dejar de jugar con su vecino, pero ella no lo odiaba por eso.
Sus pensamientos serían interrumpidos por las vacas que estaban listas para volver. En eso vería a los aventureros, pero entre ellos había uno que destacaba ya, que caminaba como si estuviera herido. Era fácil saber que estaba lastimado, pero aparte de haber notado eso, ella pudo saber que aquel chico que vio en la mañana era su amigo. Ella se lo llevó y fue la última vez que pude verlo. ¿Y si está vivo? Es una intuición tonta, pero no puedo dudarlo. ¡Oye, tú! ¡Espera! ¡Espera! Pero si tan solo él estuviera vivo, sería un aventurero. ¡Oye! ¡Te dije que esperes! Oye, tú me recuerdas, ¿verdad? Sí. Lo sabía. ¿Tienes casas? ¿Dónde te estás quedando? ¿Qué hace? Quiero decir, ¿cómo sobreviviste? He estado matando goblins. Oye, espera aquí solo un minuto, ¿sí? Si te vas, me voy a enojar mucho. Que lo maté primero. ¡Aquel ¿Está todo chico! bien? ¿Alguien te molestó? Él está vivo. ¿Qué? Lo ha estado todo el tiempo. ¿Te refieres al chico de la aldea? Sí, él ahora es un aventurero y él está cerca. ¿Un aventurero? ¿Estaba volviendo a su casa? Sí, eso creo. Ha estado matando goblins. Me lo imaginaba. El mundo no es amable con los huérfanos. Pero, ¿un aventurero que mata goblins? Y por eso yo quería pedirte que sí, se podía quedar con nosotros. Pero si no quieres, yo lo entenderé. Bueno, dile que le daremos pensión todo el tiempo que quiera. Gracias. Ella apenas me ha mirado desde que la adopté. Nunca mostró sus sentimientos. Ahora que viene aquí por algo, sería muy cruel pisotear sus emociones. Sin embargo, necesitaré que pague renta. Esa es mi condición. Si acepta, puedes traerlo. ¡Claro! ¡Lo haré! ¡Ahora vuelvo! ¡Gracias, tío! Nada pasa, nada cambia. Pero tengo mucho que pensar. Mi espada se partió, pero fue mucho más útil así. Mi armadura es robusta, pero es vulnerable a estocadas. Necesito una cota de malla. El casco me salvó la vida, pero dudo de estos cuernos. Necesitaré antídotos, pociones e ítems de curación y similares. Y no puedo eludir mi entrenamiento. No terminará con un nido o dos. ¿Cómo podría? Esto solo acaba de empezar. Mataré a todos los goblins. ¡Hey! Mi tío me dijo que podías quedarte con nosotros. Así que por favor, vuelve conmigo. Sí. Ven, vamos.